principalmente se encarga, más allá que tiene varias funciones. A ver, esperen un cachito, mi pantalla, una pantalla, tengo un despelote acá. Acá está. Bueno, a ver si se ve ahí, ustedes díganme si se ve o no se ve, porque yo la verdad que no veo más que mi presentación. Sí, Si alguien tiene el sí. micrófono Sí, profe. activo, ponga que Sí, sí, que profe. no. Sí, profe. Bueno, ahí tenemos el nervio facial en las distintas especies. Esto está sacado de los atlas de Popesco, ¿sí? Del atlas de Popesco, que tiene muy buenos dibujos, digamos, son dibujos realmente muy buen logrados, más allá que hay algunas cuestiones artísticas, se notan bien las estructuras, es un atlas puntualmente, donde no hay demasiada explicación, ¿no? Sino que es simplemente las distintas regiones de las diferentes especies y están marcados con números las distintas estructuras anatómicas y las referencias. Entonces acá tenemos esta banda, ¿no es cierto?, en los distintos animales, se ve el puntero ahí, se ve el puntero rojo que estoy tratando de marcar. Bueno, Sí, esta profe. banda Sí, amarillenta, esta banda amarillenta que aparece sobre la superficie del macetero, acá lo mismo en un bovino, un poquito distinto en el perro, porque hay una ramificación, digamos, anterior, pero en definitiva, fíjense que es el mismo nervio que aparece básicamente por el mismo lugar y atraviesa las mismas regiones. Este nervio es muy vulnerable a los traumatismos porque está por debajo de la piel, ¿sí? Inmediatamente por debajo de la piel, el subcutáneo no está prácticamente más que cubierto por eso. Entonces, lo hace vulnerable a lesiones. Generalmente pueden ser traumáticas, aunque también puede deberse a otro tipo de problemas. Por ejemplo, algunas enfermedades virales, los herpes, por ahí pueden causar, los herpes virus pueden causar este tipo de parálisis. Bueno, dejando de lado eso, cuando hay una parálisis del nervio facial, generalmente, dependiendo dónde ocurra la parálisis, si es bien en el comienzo del nervio, más estructuras van a estar paralizadas, si es más cerca de la terminación del nervio, menos estructuras van a estar involucradas en la sintomatología. Pero supongamos que, bueno, que se paraliza el nervio, ¿qué es lo que va a quedar afectado? Principalmente van a quedar afectado el movimiento de lo que son los músculos de la expresión de la cara, los músculos de la mímica, ¿sí? Los músculos de la expresión de la cara o los músculos de la expresión facial o de la mímica son importantes porque los animales, en mayor o menor grado, lo van a necesitar, por ejemplo, para la aprehensión del alimento, es decir, para poder agarrar el alimento, para poder, por ejemplo, también tomar agua en algunos casos. Va a depender un poquito de cada especie, porque no todas las especies mueven de la misma forma los labios o utilizan de la misma manera los labios para lo que es la aprehensión del alimento, como así se llama, es tratar de agarrar el alimento e introducirlo dentro de la boca. Los bovinos utilizan menos los labios, utilizan más la lengua. Pero bueno, dejando de lado esas diferencias que hay entre especies, si se paralizan los nervios faciales, el nervio facial de un lado o los dos de ambos lados, va a estar peor todavía la situación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Principalmente van a estar afectados entonces los músculos de la expresión de la cara, ¿sí? Los músculos de la expresión facial. Por ejemplo, el elevador nasolabial, este que es el elevador, el dilatador de la nariz, o cigomático también se llama. Bueno, vamos a tener afectado también el bucinador, vamos a tener involucrados distintos músculos, ¿sí? Distintos músculos que están involucrados entonces, esperen un cachito que voy a permitirle la entrada acá a otra, que están involucrados entonces en el movimiento de toda esta musculatura, de la musculatura de la expresión facial. Acá tenemos una imagen típica, ¿no? Esta es una de las especies que por ahí se puede llegar a observar con mayor facilidad la parálisis facial, ¿sí? Porque cuando hay una parálisis, como en este caso, fíjense que se afecta principalmente el lado lesionado, queda, dependiendo dónde esté la lesión, pero si es bien caudal, la oreja va a estar caída, si ustedes lo comparan con el lado sano, vamos a volver a poner el puntero, esta es la oreja que, fíjense que queda como inmovilizada, contrario ha pasado en este caballo que está del lado derecho de la pantalla, que ha quedado del otro lado la parálisis, son parálisis de un solo lado, pero son opuestos. Fíjense, en el caballo este,
está del lado izquierdo de la cara, y en este caso la parálisis está del lado derecho de la cara. Son distintos casos clínicos. Pero la sintomatología es la misma. Fíjense que tiene la oreja caída, el párpado, si ustedes observan, bueno, en este caso no se ve muy bien, pero en este sí pareciera como que el ojo está más cerrado. Algo que también es bastante típico es que el labio superior y como todo el hocico se tuerce hacia el lado sano, ¿sí? Hacia el lado sano. Este lado de la cara no está afectado, por lo tanto el hocico se mueve para ese lado. De este lado queda como inmovilizado. Eso es típico de la parálisis facial en el caso de los equinos. Bueno, dependiendo, cada especie puede haber alguna sintomatología un poquito diferente, ¿no? Como yo les comentaba en la consulta de ayer, si usted tiene una parálisis facial en un perro, que es una raza, por ejemplo, un cocker, y bueno, no esperen que una oreja esté levantada y la otra esté caída, porque ya la raza es así, los dos orejas van a estar, por una cuestión de raza, van a estar caídas, entonces, bueno, ahí hay que evaluarlo de otra forma, hay que tener presente que puede expresarse de distinta manera en cada especie. Puede haber también afecciones de otros nervios, como está la pregunta ahí, dice el hipogloso, bueno, rara vez ocurre una parálisis de los nervios hipoglosos, y el mandibular. El hipogloso se encarga puntualmente de controlar los músculos de la lengua. ¿Sí? La lengua es un órgano netamente muscular y que tiene también una cobertura mucosa y que tiene papilas y que, bueno, ya estuvieron indagando y viendo un poquito todo ese conjunto de papilas que están dispersas sobre la superficie dorsal de la lengua. Entonces, si se paralizan los nervios hipoglosos, que es bastante raro, lo que va a ocurrir es, lógicamente, que la lengua quede inmovilizada. Puede ser unilateral, de un solo lado, puede ser una parálisis de los dos nervios hipoglosos, entonces ahí la lengua ya va a quedar realmente muy inmóvil, ¿no? Ni siquiera se va a poder mover ni para un lado ni para el otro. Y bueno, y también puede haber algún tipo de problema de la musculatura del paladar blando, ya que hay algunas ramas del nervio hipogloso que van hacia el paladar blando. Pero eso es difícil de después diagnosticar. Lo que sí puede ser más evidente es la parálisis de la lengua. Entonces, si está paralizada la lengua, y bueno, va a tener un problema principalmente para, digamos, mandar el bolo alimenticio hacia la parte caudal y para que ingrese a la faringe, porque es un poco también el cometido que tiene la lengua, ¿no? Facilitar el mezclado, permitir que el alimento vaya del vestíbulo a la cavidad propiamente dicha, la boca, y además está netamente involucrada, bueno, en algunas especies, como en los bovinos, va a tener problemas para la aprehensión del alimento, porque utiliza la lengua para, por ejemplo, arrancar el pasto, y bueno, y va a tener dificultades para la deglución, para tragar, porque la lengua necesita moverse para atrás para empujar el bolo alimenticio y tratar de orientarlo hacia la faringe. Entonces, cada nervio puede estar afectando de distinta manera el tema de, como surge la pregunta, el tema de la masticación y de la deglución también. Bueno, un poquito más amplia también la pregunta. Esperen que vuelvo otra vez a darle ingreso a los que llegan tarde. Sí, alguien está preguntando ahí. Yo estoy abierto permanentemente a las consultas, a lo que ustedes quieran hablar. Por eso está bueno que dejen el micrófono abierto si quieren preguntarlo. Más fácil escuchar que estar mirando a cada rato el chat, porque es muy tedioso salir y entrar, salir y entrar. Bien. ¿Y qué pasa con él? A ver, acá tengo una imagen también para mostrarles. ¿A dónde está? Ya la voy a encontrar. Me estoy yendo hacia la región. Ya la voy a encontrar, tengan un poco de paciencia. Acá está. A ver, ¿se ve ahí? ¿Se ve la imagen? Sí, profe. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, acá tenemos 10 cositas. Por un lado, la mayoría de estas cosas que están presentadas acá son estructuras anatómicas superficiales. Ustedes tuvieron que responder una serie de preguntas vinculadas a los elementos anatómicos superficiales, entre ellos el nervio facial, hay arterias, hay venas superficiales, hay estructuras glandulares, ¿sí?
vinculadas con el aparato digestivo, como son las glándulas salivales, por ejemplo, acá estamos viendo, ¿no? La parótida, la mandibular, y después también hay otros elementos glandulares superficiales de gran importancia clínica, que son los nódulos linfáticos, ¿sí? Que esos también son extremadamente importantes desde el punto de vista del ejercicio profesional, porque ustedes van a tener que palpar muchos de esos nódulos que son superficiales para saber un poco, tener una idea del estado de salud del animal y sobre todo de algunas regiones, ¿no? Saber que no haya aumento de tamaño, poder determinar que esos nódulos estén normales, es indicativo que al menos no haya alguna infección ahí latente dando vuelta, porque eso me estaría indicando que hay algún patógeno dando vuelta por esa región anatómica. Pero bueno, dejando de lado todo eso, fíjense en esta imagen que está acá, en la imagen chiquitita está, pero bueno, es una imagen en el borde, en la esquina superior derecha de la pantalla. ¿Qué es lo que alcanzan a ver ahí? Esto también tiene que ver con la práctica, ojo, no crean que lo van a ver, lo van a diagnosticar el primer día que se enfrenten a esta cuestión, ¿no? Pero hay algo que es muy llamativo en ese perro, fíjense el dedo mayor de esto acá, que está marcando ahí como un pozo. ¿Se ve ese pozo ahí? ¿Se ve ese pozo o no? ¿Qué es lo? Y acá arriba también se ve, miren, está con los dos dedos marcando, un pozo acá y un pozo acá arriba. Por arriba, a dorsal y ventral del arco cigomático, es como que está marcando dos pozos. ¿Por qué está marcando dos? Porque casualmente le puse esa imagen a propósito, ¿no? ¿Qué es lo que están observando ustedes ahí, que es anormal? ¿Puede ser que sea una atrofia muscular? Una atrofia muscular, exactamente. Y eso se debe, en este caso puntualmente, a una parálisis del nervio mandibular. ¿Por qué podemos hacer de alguna forma ese diagnóstico así? Parálisis del nervio, más allá que pueda tener algún problema también para cerrar la boca y demás, que es obvio, ¿no? Pero ¿por qué podemos decir con certeza que esto se puede deber a una parálisis, ¿sí? De ya algún tiempo, ¿no? No crean que es tan rápido, pero puede tener, ¿no es cierto?, algún tiempito ya y se observa esa atrofia muscular, debido a una parálisis del nervio mandibular. ¿Por qué estoy remarcando eso? Y que tiene que ver con la pregunta que ustedes hicieron en el chat. ¿Por qué? Tratemos de pensar un poquito. ¿A dónde se destina ese nervio o esa rama? Porque algunos lo consideran como una rama del trigémino, ese nervio mandibular. ¿A dónde se destina ese nervio principalmente? El músculo frontal de la cabeza. A ver que hablaron todos juntos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Músculos de qué? Músculos masticadores, ¿no? Claro, exactamente. Músculos de la masticación, los músculos masticadores. No están afectados acá músculos de la expresión de la cara. Los músculos de la expresión de la cara que dijimos recién, el elevador nasolabial, bueno, el buccinador, el cigomático, todos esos músculos que están, ¿no es cierto?, vinculados a la expresión, también músculos que están en los párpados y demás, esos son músculos inervados por el facial. Pero en este caso, los músculos masticadores más importantes, como macetero, temporal, que acá lo vemos bien grande, está medio tapado en el perro ahí, pero acá se ve bien el macetero. También vamos a tener la cara interna de la mandíbula, otro grupo de músculos denominados pterigoideos, que llevan ese nombre porque comienzan del pterigoide, se insertan en la mandíbula, en la fosa que tiene el lado medial. Bueno, esos músculos se verán afectados cuando hay una parálisis del nervio mandibular, que es lo que estamos observando acá. Esta es una parálisis que ya tiene su tiempo. Cuando el nervio se lesiona y no llega al estímulo, ¿sí?, no llega el estímulo al músculo, el músculo al no poder, digamos, contraerse, empieza a atrofiarse, es decir, empieza a perder volumen. Y eso es, lógicamente, un problema porque se puede llegar a restituir, se puede llegar a solucionar, pero bueno, dependiendo de la cronicidad que tenga también
el caso, ¿no? En este caso, en esta foto se ve que ya lleva cierta cantidad de tiempo porque hay una verdadera atrofia, es decir, es como que el músculo prácticamente no tiene volumen, está como directamente planchado ahí, como ausente. Bueno, eso es parte de una parálisis neurológica, ¿sí? Que puede darse también en otros nervios. Pero bueno, un poco respondiendo un poco esa consulta acá, es una pregunta media muy hipotética, ¿no? Que justamente se lesionen todos estos nervios a la misma vez, bueno, pero en cada caso tendríamos un problema distinto, si querríamos decirlo. Si hay problemas facial, más problemas van a haber con los músculos de la expresión, con los músculos de los labios, parte de los patos, orejas y demás. No involucraría en ese caso de la oreja, no tiene nada que ver con la masticación, pero sí con los labios. Respecto al mandibular, es lo que vimos recién, van a estar afectados los músculos masticatorios, el temporal, el macetero, ¿no es cierto? Los pterigoideos, esos músculos que son importantes para poder cerrar la boca, y si se afecta el hipogloso, bueno, ya vamos a tener otro tipo de sintomatología. Profe, perdón que lo interrumpa. Sí. Quiero pedir que apaguen los micrófonos porque hace eco y no se escucha bien. Perdón, bien. Mientras lo hagan. Perfecto. Hola. Hola, ¿me escuchan? Muy entrecortado se escucha. Sí. Me escucho. O mándenlo en el chat, no sé, como quieran. Por ejemplo, que el perro traba la mandíbula. Sí. No, pero eso es un problema ya que tiene que ver con la anatomía propia de la articulación temporomandibular. Bueno, son algunas cuestiones distintas. Sí, inclusive algunas razas tienen esa cuestión. Sí, pero no tiene nada que ver con esto, ¿o sí? No. No, inclusive hay libros escritos sobre la mordida de determinados animales, digamos, principalmente de algunas razas de perro, y está explicado toda esta cuestión del tema de cómo hace el animal para medio como bloquearla, si se quiere, la mandíbula. Pero no tiene que ver con una cuestión de nerviosa, ni parálisis, ni nada por el estilo. Bueno, a ver si hay alguna cosa más. El golpe, no, eso de la cabeza, eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. No es que le quiero ser desatento, pero un golpe en la cabeza puede matar a un animal, sí, un traumatismo, inclusive no tiene que ser necesariamente en la cabeza, puede ser en el cuello también y puede generar una lesión severa y provocarle la muerte. Bueno, bien. Pasemos entonces, si les parece, si no hay alguna otra pregunta, creo que no había mucho más de la guía, no sé si me tengo que ir muy atrás en el chat y la verdad que no me doy cuenta. ¿Algo? ¿Cómo? Perdón. Se me escucha re bajito, me parece. ¿Qué es lo que está señalando principalmente la persona ahí? Lo que está señalando es puntualmente, esperen que me aparecen 1000 carteles acá en la computadora, puntualmente está marcando el lugar donde debería estar el macetero, el músculo, con el dedo mayor, y con el dedo índice allá arriba, a dorsal, Sí. Fíjense que se remarca bien el arco cigomático. Esto que ustedes están viendo acá, ese puente blanco, bueno, es esto, queda como muy evidente. ¿Por qué queda tan evidente? Porque le está faltando músculo abajo del arco y arriba del arco. ¿Sí? Están los músculos temporales y músculos maceteros están terriblemente atrofiados. Eso por el problema neurológico. No le llega el estímulo al músculo y el músculo depende de ese estímulo para que se mantenga, lógicamente, con actividad, podríamos decirlo. Ya van a estudiar toda esa terminología, no quiero hablar mucho de la unión neuromuscular y demás, pero cuando no le llega el estímulo nervioso, perdón, a un músculo, el músculo es como que pierde parte de sus componentes, empieza a hacer cada vez sus células más chiquititas, pierde volumen, y eso es lo que se considera una atrofia neurogénica. Neurogénica, es decir, Ahí pensé, la causa es una parálisis nerviosa. ¿Sí? Y está afectado el nervio auricular ahí porque pasa a... No, posiblemente el nervio auricular no, porque el nervio aurículo palpebral es una Sí. rama del facial.
¿Me explico? Sí. Posiblemente el nervio esté bien y posiblemente este animal la oreja la mueva bien y el párpado superior lo mueva bien, ¿sí? Porque es un nervio que se destina principalmente a eso. Es un nervio, una rama del facial, y que, como ya sabemos, el facial es un nervio motor para los músculos de la expresión de la cara. Entonces, a lo mejor la oreja la mueve bien el animal, el párpado superior no tiene ningún inconveniente, pero sí se ve claramente la atrofia de los músculos de la masticación, porque el lesionado en este caso es el nervio mandibular, que no es un nervio ni una rama del facial. ¿Sí? Piensen ustedes que el nervio mandibular es una rama del trigémino. ¿Sí? Es otro nervio craneano el trigémino. El trigémino es el quinto, que tiene 3 ramas, la mandibular, la maxilar y la oftálmica. Son las 3 ramas que tiene el nervio trigémino. ¿Sí? Un nervio que no nada que ver con el facial, más allá que en algunos territorios están ahí medio interconectados, pero es un nervio aparte. ¿Sí? El facial es el 7º par craneano y el trigémino es el 5º par craneano. Acá está afectado una rama del 5º, el nervio mandibular, que no está marcado acá porque no es un nervio superficial, ¿me explico? En este caso acá no alcanzamos a ver el nervio mandibular. El nervio mandibular se mete, después de dar las ramas para los músculos de la masticación, macetero, temporal, el pterigoideo y demás, se mete dentro de la mandíbula, por el agujero mandibular. Tengo una imagen también, a ver si les puedo, no me quiero volver loco con esto y tampoco reiterar absolutamente todo lo que se dijo en las clases pasadas, pero fíjense, ahí tenemos el nervio mandibular, en esta imagen, ¿ven? El trigémino, nervio mandibular y rama maxilar. ¿Sí? Bueno, la rama mandibular es la que se encarga de aportar, ¿no es cierto?, el estímulo a los músculos de la masticación. Y una vez que da todas esas ramas, se mete en el interior de la mandíbula. Se mete por el agujero mandibular, hace todo un recorrido por el interior del hueso, por la mandíbula, da ramitas para los dientes, ¿sí? Ramas sensitivas en este caso, no tiene nada que ver con la parte motora, ¿sí? Y termina como nervio. Acá saliendo por el agujero mentoniano, termina como nervio mentoniano. ¿Sí? Es el mismo nervio que va cambiando de nombre de acuerdo al lugar por donde va. ¿Sí? El nervio mandibular tiene ramas motoras para los músculos de la masticación y después tiene todas ramas sensitivas para lo que son las raíces de los dientes y también algunas ramas sensitivas superficiales, como es este nervio que está acá, que se llama nervio mentoniano. ¿Sí? Que es un nervio que se puede anestesiar, por eso nosotros remarcamos un poquito los agujeros que se pueden ubicar sobre la superficie de la cabeza del animal, porque esos agujeros me van a permitir anestesiar estos nervios, y bueno, yo puedo hacer distintos tipos de procedimientos, por ejemplo, suturar una herida, bueno, hacer alguna maniobra, ¿no?, que requiera un poco de anestesia. Pero entonces, el mandibular es un nervio motor para los músculos de la masticación y además es sensitivo para las raíces de los dientes y también tiene ramas superficiales que se distribuyen al labio inferior, a las encías, ¿sí? El trigémino tienen que tener en cuenta que es un nervio principalmente sensitivo, que hay una pregunta también de eso en la guía. ¿Sí? El nervio trigémino es principalmente sensitivo. Y el facial es al revés, es principalmente motor. Lo que digo con esto de principalmente no quiere decir que no tengan ramas distintas. El facial tiene ramas también sensitivas, algunas, y el trigémino también tiene ramas motoras. Pero bueno, en grandes rasgos, el trigémino es sensitivo, ¿sí? Es sensitivo, y el facial principalmente es motor. Esa es la diferencia entre uno y otro, a grandes rasgos. Después, si uno se quiere poner a investigar un poquito más sobre los nervios craneanos, bueno, ahí se va a dar cuenta que hay montones de otras funciones que llevan estos nervios. Pero para no hacerlo tan complicado, uno dice, bueno, el nervio trigémino es un nervio sensitivo, principalmente sensitivo. Y el facial es principalmente motor, es decir, se encarga de controlar músculos, bueno, también algunas glándulas y demás. Bueno,
no me quiero retrasar mucho con todo esto, porque si no vamos a arrancar de cero, me parece. Entonces, para irnos un poquito a lo que había quedado pendiente con el profe, si no hay otras preguntas de las guías, podríamos Profe. ver un poco. Sí. Están preguntando mucho sobre la parte de la fórmula dentaria. Ah, bien. Bueno, yo como le dije de la fórmula dentaria, lo voy a tratar de explicar, pero no tengo ¿Quiere que vea si puedo presentar el mío? el dibujo. A ver, esperen un cachito. Acá lo vamos a buscar acá el tema de dientes, ¿sí? Acá está, lo vamos a Yo ver. tengo anotado del año pasado, pues soy recursante, que usted lo anotó en el pizarrón y se lo puedo pasar por el chat. Sí, lo muestro generalmente en el pizarrón, porque me gusta ir explicándolo a medida que lo voy escribiendo. Se lo puedo pasar por el chat pero si bueno, quieren a ver, para tener las fórmulas. ¿dónde está? Yo, profe, tengo el que mandaron de la cátedra. Si quiere. Sí, ese, no sé si se puede presentar eso. A ver, esperen un cacho. Ahí ¿ven en la presentación o no? No. Sí, ¿Se ve? sí. Bueno, como les comentaba el miércoles, uno como veterinario necesita tener una noción de lo que es la anatomía de todo el aparato masticatorio, porque esto no es más ni menos que una parte del aparato masticatorio. ¿A qué se hace referencia con el aparato de la masticación? A la articulación temporomandibular, que va a permitir que la mandíbula se mueva bastante libremente, porque es una articulación sinovial. Después, los músculos de la masticación, que es lo que estuvimos mencionando recién, y por otro lado, los dientes, ¿sí? Que son estos elementos realmente de una constitución, una construcción anatómica muy, muy especial, que van a permitir, ¿no es cierto?, dependiendo los hábitos alimenticios que tenga cada especie, bueno, estar participando, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la aprehensión del alimento. Piensen ustedes en un carnívoro, que sus dientes están sobre todo preparados para poder cazar, un perro, un gato, más allá que se han cambiado bastante los hábitos nutricionales de estos animales por una cuestión de facilidad, ¿no? Porque supuestamente esos alimentos que compramos en las forrajerías, en la veterinaria, son balanceados, es decir, que tendrían todo lo que el animal necesita, lo dudo, pero bueno, el animal tiene todavía en su cerebro el hábito de ser un cazador. Por eso van a ver que de vez en cuando, sobre todo en los gatos, más allá que uno le dé de comer y todo, de vez en cuando aparecen con algún bichito. Y bueno, y es parte de su conducta, y es parte de su comportamiento. Entonces, los dientes están preparados, dependiendo, ¿no es cierto?, cada especie puede tener una forma un poquito diferente, y están adaptados a los hábitos de alimentación. Pero sin duda que son estructuras que participan activamente en la preparación del bolo alimenticio, lo van adecuando, lo van preparando junto con las secreciones que van a la cavidad bucal, secreciones de las glándulas asociadas, que son las glándulas salivales, para que se forme un bolo, y que ese bolo triturado, macerado, en algunas especies algo también digerido por acción enzimática, la minoría, bueno, ese bolo pueda pasar después, en el momento de la deglución, cuando traga, pueda pasar por el fondo de la cavidad bucal, ingresar a la faringe, y de esa forma pasar hacia el esófago y seguir su recorrido. Entonces, los dientes forman parte del aparato masticatorio. Dientes, músculos masticatorios y la articulación temporomandibular. Bueno, los dientes tienen una nomenclatura propia, ¿sí? Los dientes tienen una nomenclatura, es decir, tienen una terminología bastante particular. Hay distintas caras, hay superficies, bueno, hay un lenguaje propio que se usa para los dientes. Entonces, bueno, acá estamos viendo un esquema muy básico de lo que sería la estructura de un diente. Acá tenemos un poquito también parte de la dentición de estos animales, que son los carnívoros, puntualmente en este caso es de un perro, y que bueno, claramente la imagen nos está mostrando que todas estas puntas que tienen
los dientes de los carnívoros, y algunos realmente son mucho más evidentes que esto, todas estas puntas que tienen están diseñadas, están preparadas para poder cumplir el rol de cazar a otra especie. Son predadores, por lo tanto, su aparato digestivo, también su articulación temporomandibular, sus músculos, la disposición que tienen, ¿no es cierto?, determinadas estructuras anatómicas, le permiten adaptar todo este aparato a esos hábitos de alimentación. Pero bueno, dejando de lado eso, todos los mamíferos que nosotros estudiamos se los clasifica de esta manera. Heterodontes, ¿sí? Heterodontes, vamos a poner el puntero láser, o la pluma, heterodontes y difiodontes. ¿Qué significan esas dos palabras? Heterodonte significa, bueno, acá no van a ver porque está justo rojo, pero heterodonte significa que los dientes, ¿sí?, son diferentes en su forma, de acuerdo a sus funciones. ¿Sí? De acuerdo a sus funciones. No es lo mismo ver un colmillo o un canino y no es exactamente igual, por ejemplo, a un premolar. O no es exactamente igual un premolar a un incisivo. Tienen ciertas particularidades y que nuevamente son adaptaciones a sus funciones. Bien, y difiodontes, ¿qué significa? Que estos animales, los mamíferos que nosotros estudiamos, van a tener durante una determinada cantidad de tiempo en su vida, dientes deciduos, o también llamados dientes de leche, comúnmente le decimos dientes de leche, pero son dientes deciduos, así que llegan un momento que van a ser reemplazados por dientes permanentes. Y acá está el proceso, que es mucho más complejo de lo que muestra esta imagen. Esto que estamos observando acá es el proceso por el cual un diente deciduo, un diente de leche, ¿sí?, cuando deja de cumplir su rol, son dientes más débiles, son dientes que están menos anclados a los huesos, son dientes que están diseñados para gastarse más fácilmente, pero llega un momento que empiezan a ser desplazados por los dientes permanentes. Acá tenemos un diente permanente, que está también ubicado estratégicamente en ese lugar, y a medida que el diente de leche se va desgastando y va perdiendo sus funciones, el diente permanente va aumentando de tamaño y de a poquito va empujando, ¿sí?, va empujando y ocupando espacio, sobre todo en la raíz del diente de leche o diente deciduo, hasta que finalmente lo quita de su lugar y por eso se cae el diente y es reemplazado bastante rápido por el diente permanente. Bueno, eso es lo que ocurre también en todas las especies. Por eso vamos a ver en los animales que hay momentos de su vida que tienen dientes deciduos y después llegan momentos de su vida, ¿no es cierto?, cuando cumplen determinada cantidad de años, que ya tienen los dientes permanentes, ¿sí? Los dientes permanentes. Profe, disculpe, ¿podría decir Sí. otra vez los heterodontes? Que no llegué a Heterodonte escuchar. significa que las formas de los dientes, ¿sí?, son diferentes de acuerdo a sus funciones. A sus funciones. Uno, hacia grandes rasgos, uno puede intuir que, por ejemplo, los incisivos y los colmillos, sobre todo de estos animales, están preparados, como si fuesen verdaderos puñales, para poder, ¿no es cierto?, clavarse en los tejidos de las especies predadas, de las especies que están cazando, y desgarrar esos tejidos. Por eso están diseñados de esa manera. Lo mismo va a pasar con las muelas están preparadas con estas cúspides que tienen, con estas puntas, para triturar, distinto al rol que tienen los incisivos y los caninos. Los caninos están diseñados para tener una función y los premolares y los molares para tener otra función, ¿sí? Es raro que un carnívoro, ¿no es cierto?, arranque pedazos con las muelas, y no, primero por la posición que tienen, y además porque están, digamos, diseñadas de otra forma. Lo que primero utilizan son estos dientes, los incisivos y los colmillos. Entonces, de esa manera pueden, ¿no es cierto?, clavarse en los tejidos de las especies que están tratando de comerse, básicamente, ¿no? Bueno, entonces cada especie va a tener dientes heterodontes y a su vez son difiodontes. Difiodontes porque tienen dos periodos
dientes deciduos y dientes permanentes. Esa es la definición de estos dos conceptos. Heterodonte, distintas formas de acuerdo a sus funciones, y difidodonte es porque tienen dientes deciduos o dientes de leche y dientes permanentes. Bueno, acá estamos viendo, ven, una imagen de nuevamente una calavera de un carnívoro, no porque tengan algo, digamos, especial, pero sí para que vean, y esto también tal vez lo vamos a usar para explicar la fórmula dentaria, más allá que no la tengo escrita, y después vamos a ver si podemos compartir alguna diapositiva donde esté, pero bueno, eso lo pueden encontrar en cualquier libro, ¿no? En todos los libros está expresado más o menos de la misma forma la fórmula dental. Pero fíjense en esta imagen rostral, donde estamos observando la calavera completa, con mandíbulas y todo de un perro. Fíjense, acá tenemos la línea media, la voy a trazar acá para que la vean, más o menos me va a salir casi por el medio, va a ser difícil con el pulso, pero vamos a tratar de hacerlo al medio. Bien, y acá tenemos incisivos, ¿sí? Incisivos superiores, incisivos inferiores. Acá hay un colmillo, fíjense, un canino inferior, acá tenemos el canino superior, y allá se ven poquitos ya, pero empiezan a aparecer los premolares y más hacia caudal los molares. Entonces, si ustedes se fijan en el caso de los, vamos a usar como modelo, ya que lo tenemos acá el perro, ¿no? Que no es exactamente igual la fórmula dentaria de un perro, de un gato, tiene menos dientes el gato de un perro, pero lo vamos a usar como modelo ya que tenemos la imagen. Si ustedes se fijan en cualquier libro, la fórmula dentaria me va a estar indicando qué cantidad de dientes, o de piezas dentarias, como también se llaman, aparecen, ¿sí?, en la arcada superior y en la arcada inferior, pero se mencionan como solamente la mitad, y después se multiplica por 2, donde nos va a dar el total de dientes. Yo creo que es para simplificarlo un poco la cosa. Entonces, primero se pone la letra, lo pueden poner en, calculo que la mayoría de los libros lo hacen de la misma manera, la letra I de incisivo, porque son los primeros dientes que aparecen. Entonces se pone incisivo y vamos a mencionar la cantidad de incisivos que hay de la mitad, ¿no es cierto? Vamos a usar la mitad izquierda, en este caso, podemos usar la mitad derecha, es exactamente lo mismo. Entonces se pone, en este caso tenemos 3 incisivos superiores, y vamos a ver que coincide con 3 incisivos inferiores. ¿Se ven? 3 acá y 3 acá. Del otro lado, lógicamente, se van a repetir. Después que se pone la letra C, que corresponde a los caninos, así se denominan, más allá que muchos le dicen colmillos, son los caninos. Entonces tenemos, en todas las especies va a pasar lo mismo, algunos animales ya vamos a ver, pues sobre todo en los rumiantes, los colmillos no tienen realmente, o los caninos no tienen forma de canino, no tienen un rol importante como pasa en estos animales que son realmente muy puntudos, muy puntiagudos, tienen la forma que tienen, y si nos vamos a algún animal salvaje, mucho más aún, vamos a tener 1 y 1, ¿sí? El incisivo superior, el canino superior y el canino inferior. Fíjense cómo van trabando inclusive los dientes, por eso la mordida de estos animales realmente lesiona muchísimo, lesiona muchísimo. Hace muy poquito me mandaron una foto de un perro que atacó a otro y prácticamente le lesionó toda la cabeza, se le veía hasta la yugular, digamos que zafó de casualidad, de no morirse desangrado. Bueno, posteriormente a los caninos vienen otras piezas dentarias que se denominan premolares, ¿sí? Que generalmente se pone así, PM. ¿Cuántos premolares tiene el perro? Bueno, no se ve acá, pero tiene 4 en la arcada superior, 4 en la arcada inferior. Siempre acuérdense que estamos describiendo la mitad. Todo esto después se multiplica por 2 y ahí nos va a dar el total de dientes que tiene cada especie. Y por último, los molares, ¿sí? Entonces, los molares
vamos a tener una variante acá porque hay 2 en la arcada superior y 3 en la arcada inferior. Esto generalmente se expresa